días, bienvenidos, bienvenides. Así arrancamos Contame, otro Contame aquí en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, lo decimos siempre, el objetivo de este programa, la idea, el proyecto es, bueno, indagar sobre algunos temas que nos parece son de interés o nos parece en un momento determinado cobran mayor relevancia. Y en este contexto, bueno, sabemos que se está hablando y mucho, y lo estamos observando, de una avanzada reaccionaria, si se quiere, en cuanto a los derechos de las mujeres y de las diversidades. Una avanzada que además se da ya no únicamente a través de las redes sociales, en algunos medios de comunicación, sino que lo más grave es que algunas voces desde el Estado empiezan a tener algo así como una militancia antiderechos o están proponiendo retroceder en algunos derechos ya adquiridos. Y hablamos de los derechos de las mujeres y de las diversidades, que siempre estamos a mitad de camino, porque siempre falta un poco más. Pero hay cierta preocupación respecto al discurso, sobre todo que llega desde el gobierno nacional y desde la militancia de la ultraderecha en nuestro país. Para hablar de este tema, estamos recibiendo a Chana. Ella es militante del Movimiento por los Derechos de las Mujeres, la campaña por el derecho al aborto. Chana, un derecho que tanto costó conseguir y que aún cuesta, porque sabemos que hay municipios donde hay dificultades para implementarlo. Me refiero al aborto y aparecen estos discursos que, bueno, de algún modo van en contra del aborto legal, pero también de otros derechos de las mujeres y diversidades. Sí, nosotros entendemos que el discurso reaccionario que ejerce y que lleva adelante, no solamente el discurso, digo, el recorte de las políticas públicas viene demostrando desde que asumió hasta el día de hoy que ha elegido un enemigo común para dialogar con un sector más reaccionario de la sociedad y de alguna manera para ocultar, digamos, todo lo que está implicando el nivel de ajuste que viene llevando adelante para obtener este famoso superávit fiscal que este presidente considera que es necesario por sobre el derecho de todas y de todos. No solamente sobre las mujeres y las disidencias, sino sobre toda la clase trabajadora en general. Sí es importante pensarlo de un modo más general y más amplio, particularmente en nuestro país. Hace 6 meses que gobierna lamentablemente Milei, pero es parte de todo un movimiento reaccionario por parte de las derechas a nivel internacional, poner en la agenda un enemigo común que es el feminismo, son los derechos de las mujeres y las disidencias, y elegir ese enemigo común les permite, en este diálogo con los sectores más reaccionarios, avanzar con otros derechos, digamos, ¿no? ¿Te sorprende esto que decía? Digo, estábamos acostumbrados a que en las redes sociales hubiera, bueno, sabemos, sobre todo X o Twitter, pero ahora aparecen discursos muy fuertes. Digo el caso de Lilia Lemoine, la diputada nacional, o Berti Venegas Lynch. Digo, probablemente pensamientos que estaban ahí dando vueltas que por lo menos tenían un freno inhibitorio. Ahora ya ni freno inhibitorio hay. Sí, creo que esa es un poco la impunidad que proponen las redes para un sector determinado de la sociedad. Porque, por ejemplo, recuerdo hace un par de años una compañera que hizo topless en una playa y hubo un escándalo por eso, llegó a la policía a pedirle que se ponga una remera, después hubo un tetazo acá en el Obelisco y todo un sector de la sociedad como repudiando esa acción, pero sin embargo vos tenés ahora a gente que está en representación del Estado, digamos, promoviendo ideas que van en contra de derechos adquiridos históricamente y que habían logrado un consenso evidentemente tironeado para algunos sectores, como la derecha más conservadora de este país, que claramente salen ahora con estos discursos como el de Lynch, a decir que básicamente las niñeces deberían volver al trabajo. Digo, hay niñeces que trabajan en este país, eso es una realidad y tiene que ver con seguir desarrollando el acceso a los derechos, pero en su forma, digamos, de explotación de la clase trabajadora, en su cuadro ideal es, bueno, yo prefiero que todos los hijos de la clase trabajadora, en vez de ir a estudiar y poder pensar un futuro diferente, terminen trabajando para incrementar las ganancias de los poderosos, digamos. Que mientras tanto, los hijos de los poderosos sí pueden ir a estudiar, a capacitarse. Totalmente. El debate es la construcción social y política de una Argentina para todos, para todas y para todes, o que mínimamente esté pensando en cómo generar esas posibilidades para que esté. Yo recuerdo entrevistas en plena crisis del 2000-2001 a las niñeces y las juventudes, donde los comunicadores sociales de esa época preguntaban, bueno, ¿cuál es tu deseo de futuro?
Y entre los objetivos era ser empleada cajera de un supermercado. Claro. O sea, digo, de alguna manera el sistema económico trastoca y ahora, digamos, con el avance de las redes sociales, la profundización del acceso a esos discursos genera también, digamos, que parte de la sociedad comulgue con esas ideas, inclusive siendo parte de las personas perjudicadas, digamos, ¿no? Por esas mismas políticas públicas. Claramente, lo que vehiculiza esa adhesión me parece que tiene que ver con esta idea de odio hacia un otro diferente, por el cual de alguna manera, digamos, también la imagen de uno se termina como desprendiendo. Y digo, que los sectores populares hayan salido a votar a Milei tiene que ver un poco con eso, con identificarse con intereses de un sector político al cual las clases trabajadoras no pertenecen, pero que evidentemente el discurso ha hecho mella por otras cosas y circunstancias que también, digamos, tienen una verosimilitud en la realidad de la clase trabajadora. Digo, la realidad de tener trabajos precarizados, bueno, no tener de alguna derechos manera laborales. Que todos esos derechos que hemos conquistado como clase trabajadora se han ido, digamos, licuando a lo largo de los años y claramente cuando la derecha es estratégica pasan estas cosas, ¿no? Ganan unas elecciones y hay que ver igual cuánto dura, porque digo, no se puede sostener mucho este superávit fiscal a fuerza de recesión y de ajuste, porque no va a ningún lado. Ahora, Chana, mientras tanto, seguimos en riesgo, las mujeres y las diversidades. Digo, en estos días por el 3J circuló mucho algo que para nosotres es natural, esto de tomar un taxi, un remis, un Uber y poner llegué bien, estoy en camino. Te mando la ubicación, digo, algo que no le pasa a los hombres, claramente, digo, no conozco hombres que, salvo por alguna cuestión de inseguridad, pero no en relación a que les pueda ocurrir algo con alguien del otro sexo. ¿Crees que todos estos discursos empiezan otra vez a ponernos o agravar el escenario de riesgo que no se había, que la seguridad no estaba garantizada, claro? Yo creo que es una realidad que al menos a las mujeres y al movimiento feminista y transfeminista las y les atraviesa, nos atraviesa, que claramente estos discursos ponen de manifiesto que esos temores se vuelven como más sensibles. La otra vez estaba hablando con unas compañeras y decía, bueno, tenemos compañeras y amigas que tienen miedo de ir a una marcha, que tienen miedo de salir con sus novias, o compañeras mujeres o lesbianas o bisexuales que tienen miedo de salir con sus novias por la reacción que puede haber en la calle. Terrible tener miedo a tener un gesto de afecto hacia otra persona, pero bueno, de eso hablamos. Sí, y me parece importante ahí, al menos lo que nosotros venimos, es que es recomprensible el miedo y que hay que acompañar, digamos, esos procesos de nuestras amigas, nuestras compañeras, nuestras vecinas, compañeras de trabajo, pero que de alguna manera tenemos que poder torcer, digamos, este discurso con una presencia en la calle y saber que siempre ha sido una lucha de los feminismos, sobre todo, digo, si vemos la foto que quiere Venegas Lynch, que es las mujeres sin patria potestad dependiendo de los varones, las familias trabajando en los campos casi en condiciones de esclavitud, digo, ese país al que nos quieren llevar de nuevo, el feminismo y el movimiento de mujeres organizado lo ha sacado estando en la calle y nos parece que hay que recuperar mucho y con fuerza esa premisa. Entendemos que también estamos en un momento de retracción, porque la avanzada de la derecha implica que evidentemente hay un movimiento de retracción, pero que hay que seguir saliendo a dialogar con las compañeras y los compañeros para que no nos gane el miedo. Y para eso es importante juntarse y estar con otros, porque obviamente si uno se queda sole o sola en su casa, el miedo te termina ganando, digamos. Entonces, en ese sentido nos parece importante seguir organizadas. Vos decías, lo del 3J. Se conocieron estadísticas que se redujo la cantidad de horas entre las que sucede un femicidio y otro. Antes era de 31 horas, 32 horas, ahora es de 24. Tiene que ver también con este proceso que venimos hablando. Digo, se incrementan los niveles de violencia cuando la sociedad se violenta, se caotiza, se promueve una visión de la autoridad a la que hay que destruir. Y creo que esa es una de las graves consecuencias de este tipo de discursos que tiene este gobierno, digamos, ¿no? Promover el odio como práctica política. Y vos estás notando que hay algo de represión, no sé si definirlo de esa manera, de la militancia por los derechos, que hay miedo. Sí, de hecho, mirás el movimiento piquetero. Nosotros tenemos muchas compañeras que son migrantes, que están cercanas a los movimientos, que son parte de los movimientos sociales, feministas, transfeministas, las compañeras migrantes que están organizadas, con el protocolo de Patricia Bullrich, cuando arrancó este gobierno para la represión del 20 de diciembre, lo primero que salieron a decir es
sos migrante, te deportamos. Sos migrante, Claro. te sacamos un programa social. Estamos hablando de mujeres, madres de familia, con más de 3, 4 hijos. A este gobierno evidentemente no le importa nada, pero el impacto que eso tuvo hacia dentro de los movimientos es tarea de trabajo cotidiano, digamos. Salir a dialogar con las compañeras, saber que además vas a situaciones represivas, porque el gobierno Sí, bueno. hace toda cuando uno una ve el despliegue escenografía policial. y un show del uso de la calle, de la fuerza represiva, digamos que lo que busca es amedrentar simbólicamente a cualquier persona que se anime o esté pensando en salir. Entonces es necesario para eso seguir dialogando, seguir juntándonos y seguir saliendo. Creo que también igual las mismas condiciones materiales van a llevar a que la gente igual empiece un poco a romper también con ese miedo, ¿no? En la lógica de, bueno, salimos menos, eso puede ser un primer tiempo, este tiempo Claro. que está sucediendo de, bueno, gente que todavía está esperando, gente que todavía sigue creyendo este discurso, gente que sigue Que diciendo, bueno, escucha yo la me lo amenaza banco. permanente también, esto de, bueno, si cortas una calle, si haces una manifestación, te mando infantería. Sí, bueno, la reforma del Código Penal que se está por enviar es atroz en ese sentido, es casi dictatorial. Claro. Más de 3 personas en la calle ya son consideradas posiblemente una banda delictiva. Entonces, frente a ese nivel de hostilidad que Patricia Bullrich, o sea, no es novedad, digamos, esa línea política, sí, claro. pero de alguna manera el reflujo y el movimiento comunicacional que hay sobre eso es lo que le llega a las personas, digamos, ¿no? Y si no estás organizada, eso tiene un impacto aún mayor. Mientras tanto, el ajuste. Digo, que el ajuste tiene efectos prácticos. Hay programas de acompañamiento a víctimas de femicidios, a hijos de víctimas de femicidios. Digo, eso se está notando. Digo, no tenemos más a nivel nacional Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que bueno, digo, se está hablando del ajuste en la línea 144, que es el primer mostrador de la atención de la emergencia. Digo, todo eso también se nota. Sí, claro. O sea, por eso cuando decimos de lo discursivo, no es solamente lo discursivo, sino que hay una práctica focalizada en afectar específicamente a las mujeres y a las disidencias. Porque la mayoría de los programas que se han recortado tienen un efecto sobre el campo popular. Sí, claro. Y el campo popular está sostenido en su mayoría por mujeres trabajadoras con hijos. Entonces pienso en el cierre de los programas de acercamiento territorial del Ministerio de Desarrollo, que las compañeras trabajan con familias numerosas, con madres jefas de familia. O sea, el primer viven en impacto, el mismo barrio, se conocen, saben de qué se trata. el primer impacto es para ellas, el recorte sobre... Ahora se salió la publicación de que van a despedir a 500 trabajadoras del ministerio, están llamando a una asamblea para organizarse. Todo el discurso y el recorte tiene que ver con pegarle más a los sectores populares empobrecidos por una mala distribución de la riqueza y sobre todo focalizada sobre el avance de los derechos de las mujeres y las disidencias. Obviamente que no quiere decir que antes estábamos bárbaro, porque había cosas que mejorar, pero seguramente una cosa es mejorar y otra cosa es tirar todo por la borda. Además, en general, también la gente, en esto de creer el discurso de Milei y de cortar con los curros de algún sector de la política, termina demostrando que no está haciendo eso. Lo que está haciendo básicamente es recortar el acceso a los derechos mínimos que podía tener cualquier sector vulnerable. Digo, los pacientes oncológicos, los tratamientos para las personas con VIH, el cierre del instituto para personas en situación de discapacidad, digo, toda una serie de recortes que no tienen que ver con la casta, tienen que ver con profundizar la vulneración de derechos de sectores que históricamente, digamos, han sido los menos beneficiados por la distribución de la riqueza. El presidente Milei abiertamente dijo en una escuela, además, viste esas cosas que te quedan muy grabadas, en una escuela cuando se inició el ciclo lectivo este año, dijo que el aborto era un asesinato agravado por el vínculo. Adelante de chicos de 17 y 18 años, que seguramente muchos han sido militantes y militantas de la campaña. Seguramente. Y en realidad es una disputa porque digo, hay una figura penal que promueve el infanticidio y que lo que propone, digamos, es que cualquier, comillas, persona por nacer, nacida, que sea asesinada, es un homicidio que está atravesado por el vínculo con la madre en este caso. Y es una disputa que en el orden de lo jurídico la campaña logró saldar con esta victoria que tuvimos en el 2020, con
la aprobación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y con la despenalización de la interrupción legal del embarazo. Claramente, él sabe que discursivamente tiene que salir a seguir generando ese consenso y ha elegido a este sector, que es nuestro sector, para pegarle, y al sector de las burocracias, si se quiere, en un nombre o en una forma así de comunicar. Esta guerra que él enuncia, siendo él el Mesías que viene a salvar no solamente ya a Argentina, sino a la humanidad, porque se propone a nivel internacional como el mejor liberal de la historia, sabiendo que es el más conservador y el más reaccionario. Sí, eso también es una contradicción que no se advierte, digo, siendo liberales uno diría, bueno, que cada persona decida sobre su cuerpo, digo, en eso uno supone que debería haber coincidencias. Totalmente, pero bueno, ahí discursivamente se cae el velo, digamos, de esa línea que él profesa como libertaria, cuando en realidad es totalmente conservadora, como la de Venegas Lynch y como la de Lemoyne, como la de Bueno, ahora Caputo. Bela Albino, la bueno, Fundación Conin. Es tremendo lo que hicieron con la entrega de los alimentos que estaban encerrados en esos depósitos, en vez de entregárselos en esta disputa contra el campo. La disputa es contra el campo popular, además, contra la organización, es ¿no? En los contra barrios. los sectores organizados que no lucran, Claro. que no tienen una perspectiva de lucro. Porque entonces si vos sos la ONG Conin de este señor, que además ha sido nefasto para el debate, sabemos que es un conservador, sabemos que es reaccionario, está en contra del uso del preservativo. Está en contra digamos. de la ciencia. Es algo que está como ya por fuera de la temporalidad, digamos. Claro. Uno podría pensar que en la avanzada de los derechos y en la avanzada discursiva y cultural ya no vas a escuchar a alguien que te diga el preservativo no sirve. Vas a escuchar a alguien que te diga, bueno, no quiero usarlo. Sí, mi religión o no lo uses, o claro. mi religión no hago nada con esta práctica. Tu cuerpo, tu decisión. Pero que vos digas que el preservativo no sirve ya es otro nivel, un nivel de negación y un nivel de práctica oscurantista y fundamentalista, como es la línea conservadora. Por eso no me sorprende que Milei se posicione en ese lugar de Mesías, desde el autoritarismo y desde un lugar de la moral, todo el tiempo haciendo referencia hacia él mismo, porque él necesita seguir levantando su imagen, porque claramente todo lo que está alrededor, nadie puede levantar su imagen. Si vos escuchás los medios de la derecha, ellos mismos no pueden levantar la imagen de Milei. Y a veces es muy fuerte. Ahora, también es cierto que hay un apoyo de la juventud que es llamativo, teniendo en cuenta esto que venimos diciendo, la posición no solamente conservadora, sino reaccionaria y en algunos casos de la Edad Media, digo, el caso de Bertie Venegas Lynch. Sí, yo creo particularmente con la juventud, que ya hay estudios. ¿Qué conexión hay ahí, no? Ya hay estudios que vienen como sistematizando que la mayoría de los votos en toda la derecha a nivel internacional y particularmente en Argentina también, que el sector que más ha votado a Milei han sido los varones de entre 20 y 35 años y tiene que ver con una forma reaccionaria de la masculinidad, sobre todo la masculinidad hegemónica, de no poder cuestionarse sus privilegios y de no querer perderlos, ¿no? Y también está bueno como poder pensar... Perdóname, te interrumpo, porque es parte como del espacio político, ¿no? Es un espacio político, digo, Milei habla de los empresarios como grandes benefactores. Si uno habla de empresarios grandes benefactores, lejos está de reconocer los privilegios de esos empresarios. Sí, por supuesto. No, sí, o sea, donde hay como un hilo, ¿no? Donde hay privilegios, él ve personas dotadas de voluntad y donde hay ausencia de derechos, él ve vagos y gente que lucra o que quiere lucrar con el Estado. Ni hablar del escándalo de los 120 millones para los rugbyers en el marco de este plan de desbaratar todas las políticas públicas por parte del Ministerio de Desarrollo y de Sandra Petovelo, digamos. Pero me decías de los jóvenes. Pero te decía que dentro de esta reacción conservadora, una cosa, lo que se está poniendo en la escena de la disputa es la forma de la crianza. La forma de la crianza, digo, la gente, yo tengo 40 años, las personas más pequeñas, las mujeres y los varones, lo pongo así en términos generales porque hay otras identidades, pero digo, las mujeres y los varones cis, sobre todo, están criados de formas diferentes. Las mujeres en los últimos años, las últimas 2, 3 décadas, hemos sido criadas para ser más libres. Nuestras madres nos han dicho como no se casen, o si se casan, estudien, trabajen, no se queden en la casa. A nosotros nos han cambiado... No dependan de nadie. No dependan de nadie. Nos han hecho cambiar culturalmente la matriz del pensamiento, de cómo pensamos nuestra autonomía y el ejercicio de nuestras libertades. Y a los varones, lamentablemente, los han seguido criando desde la misma matriz. Claro. ¿No? La matriz del privilegio, del
vení a ayudar, Sí, de ser esto no es macho, para vos. ¿no? También está eso de... La cultura del macho, además, que es como Está la arraigado. exacerbación de la misoginia Claro. en la construcción de Que la no existe identidad uno sin masculina. lo otro. Exacto. Entonces creo que hay una ruptura ahí y que los varones jóvenes, en esta forma de reacción conservadora que están llevando adelante, eligiendo a Milei, pero además, digo, los ves, digo, ahora hay una cantidad con esta horizontalidad y acceso que hay a las redes sociales, hay un montón de varones jóvenes que se dedican a ser vivos, diciendo por qué ellos defienden su masculinidad, digamos, ¿no? Sí. Y por qué las mujeres tienen que volver a ser la novia perfecta, sí estudiada, pero la novia perfecta para ellos, la que los cuida, la que va a cuidar a sus hijos. Esta idea de familia, que es muy vieja, con la que algunas personas pueden estar más o menos de acuerdo, pero que lo que hay detrás, evidentemente, es una construcción cultural que nos está como volviendo a llevar el eje a la obligatoriedad de eso, digamos, ¿no? No es una opción y una elección, sino que en su forma de pensar es la mujer nació para esto, volviéndonos a un sesgo biologicista del cual Claro. nosotros hace ya muchos años venimos trabajando y despegándonos, ¿no? Sí, evidentemente no era una lucha cerrada. Si bien hubo conquistas, digo, el matrimonio, el divorcio en su momento, el matrimonio igualitario, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, todo eso en este contexto, ¿está en riesgo? Yo creo que está en riesgo. O están en contra del matrimonio igualitario y se manifiestan también en contra muchos militantes de la Libertad Avanza, en contra del aborto ni hablar, pero también del divorcio. Sí, sí. Yo creo que está en riesgo en el sentido de que, por ejemplo, la ley de bases lo que plantea es darle poderes al presidente para resolver sobre las leyes lo que quiera. Entonces, en ese sentido, Hay riesgo. Milei se puede levantar un día y decir, bueno, veto estas leyes. O hacemos otras leyes nuevas porque estas para nosotros no son las indicadas. Ahí puedes incluir la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans, la ley del acceso al aborto, la ley de educación sexual integral, que la quieren sacar, que ya casi va a cumplir 20 años, estamos a 18 años. Y todavía no se terminó de implementar plenamente. Nunca se terminó de implementar plenamente, entonces claramente a la avanzada reaccionaria puede no tener límites. Digo, en Estados Unidos hay estados que fueron atrás con el derecho al aborto, en Alemania se están presentando proyectos para retroceder con el acceso al aborto, y así en cada uno de los países donde la derecha va gobernando. Es importante organizarse y salir y resistir para que eso no suceda. No basta solo con que el pueblo esté organizado, basta con que los responsables políticos de los demás partidos y las demás fuerzas también estén a la altura de las circunstancias, digamos, ¿no? ¿Qué imaginás, Chana, en el futuro no demasiado lejano? ¿Un escenario como el que estamos atravesando o una avanzada reaccionaria más fuerte? Yo creo que el tratamiento de la ley de bases va a ser un punto de inflexión para todo el movimiento trabajador y para el movimiento feminista y transfeminista. Si logran aprobar esa ley, creo que va a ser un marco de un retroceso muy grande, histórico, no solamente para los derechos de las mujeres y la disidencia sexo-género, sino para toda la clase trabajadora. Y que la reforma de los 90 lo ha demostrado, no hemos logrado equiparar los derechos con los que se avanzaron de esa época hasta este momento. Esta ley profundiza la entrega de los recursos, la forma del trabajo, la forma de la distribución de la riqueza, y sobre todo va a avanzar sobre los derechos de las mujeres y la disidencia. Así que si nosotros logramos mínimamente frenar la ley de bases, puede ser una posibilidad para seguir peleándola y seguir militándola sin retroceder en tantos derechos. Me parece que en la coyuntura en la que estamos es objetivos a mediano plazo y seguramente si se profundiza este no plan económico que tiene Milei para la clase trabajadora, pero sí para los grandes empresarios nacionales e internacionales, seguramente la clase trabajadora y como movimiento feminista y transfeminista nos empecemos a organizar para acompañar un proceso en donde particularmente nosotros sostenemos que no podemos, digamos, convivir con una persona que promueve el odio, la violencia y que promueve el exterminio de otras personas. El discurso no es solamente el discurso, es el recorte de las políticas públicas, pero además hay un llamado permanente a un otro que empatiza con lo que él dice a salir a defender su programa. Y las veces que, por suerte, las veces que ha llamado a defender su programa, la gente no sale porque
en términos generales la derecha no suele organizarse para salir, sí tiene la capacidad de ahora estar en el Estado y tener las fuerzas represivas a su mando, digamos. Así que en ese sentido, creo que por etapas, lo primero que viene es tratar de frenar la ley de bases, y si eso no nos sale, vamos a tener que entrar en un proceso de resistencia mucho más agudo. Pero no soy optimista dentro de todo. Soy optimista, sí, de la capacidad organizativa que tiene el movimiento de mujeres y el movimiento transfeminista. Digo, todas las actividades y movilizaciones que hemos hecho año tras año dan cuenta de un cambio de conciencia y un cambio cultural que creo que a Milei le pasa lo que le pasa a estos jóvenes de entre 20 y 35 años, que es que no pueden entender que la matriz del pensamiento y cultural han cambiado y que de alguna manera eso sí me parece que es una victoria del campo popular y que va a ser como el vehículo que nos oxigene para resistir y dar batalla a lo que se venga, digamos. Ana, muchísimas gracias por A haber vos. venido. El tiempo pasa volando, Sí. nos pasa siempre, así que te agradecemos y saludamos a la gente que siempre está del otro lado, en este caso, como les decíamos, tratando de profundizar sobre un tema que nos parece interesante profundizar. En este caso puntual porque nos preocupa, porque hay una avanzada antiderechos. Los antiderechos que siempre existieron, ¿no? Porque esa disputa se ha dado históricamente, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo. Pero hoy esa avanzada antiderechos está ocupando espacios muy importantes en el Estado Nacional, y eso es lo que genera más inquietud todavía. Para analizar, para pensar, y bueno, en algún momento hay que definirse y ponerse de algún lado. Me parece que ahí hay una grieta muy profunda y tiene que ver precisamente con aquellos que queremos más y mejores derechos para todos, todas y todes, y aquellos que, bueno, pretenden, como decíamos, retroceder. Tanto retroceder que hasta nos recuerdan, como decíamos, a la Edad Media. Nos vamos a volver a encontrar acá en Contame, como lo hacemos siempre, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, y también, como les decimos siempre, los vamos a estar esperando. Muchas gracias por estar. Chau.